Hoy, estimados, vamos a continuar con el tema de las autonomías, en este caso la autonomía municipal, y visto la anterior autonomía departamental, la autonomía, tema regional, visto algunas de sus características, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito digo, porque del derecho autonómico, y entramos en la segunda, que es la autonomía municipal, desarrollando todo lo que es del municipio, ¿no? De forma más específica. Lo que vamos a ver es un poquito algo genérico en lo referente a la autonomía municipal. El objetivo principal de esta autonomía, pues, es impulsar el desarrollo económico, local, humano y desarrollo que se va a otorgar a las personas, y obviamente se va a otorgar el tema de los servicios públicos, que también deberían ir dirigidas a mejorar la calidad de las personas, ¿no? Ese es uno de los objetivos principales, que el municipio tenga autonomía y tenga sus atribuciones, de sus competencias. Básica se ha ido organizando el municipio también de forma interna. Por ejemplo, ahí pueden ver en pantalla, el municipio tiene dos órganos, dos instituciones, Consejo Municipal y órgano ejecutivo. Pueden darse cuenta que un ejecutivo y un legislativo base de todos los entes autónomos en el territorio boliviano. El ejecutivo siempre será el que administra la plata, los recursos económicos, y el que va a ir generando normativa para esa jurisdicción territorial. Veamos bien, en el tema de la autonomía municipal tenemos el órgano ejecutivo precedida por el alcalde, dice, ¿no? Este alcalde va a ir acompañado, pues, de sus secretarías. Una Secretaría Municipal Administrativa, que se va a hacer cargo de las demás secretarías, como el Ministerio de la Presidencia, que va a coordinar con los demás ministerios. Aquí en el municipio, Secretaría Administrativa, lo que antes era, pues, el oficial mayor, ¿ya? Su Secretaría de Financiera, tendrá su Secretaría de Públicas, Secretaría de, digamos, Desarrollo Humano. No son las tres principales que pueden variar, pero que van a estar presentes en todos los municipios. Eso dependerá del tamaño del municipio. Hay municipios pequeños que solo van a tener una secretaría y las demás serán unidades o direcciones, por el tema del presupuesto. Habrá municipios grandes como La Paz, Santa Cruz, ¿no? Las principales ciudades que van a alrededor de 12 o 13 secretarías. ¿Por qué? La población necesita hacer, por lo tanto, necesita personas que los atiendan. Se va a ir descentralizando un poquito más. Al órgano ejecutivo lo van a ir acompañando los subalcaldes. Los subalcaldes están en cada distrito. Van a encargarse de algunas funciones administrativas, ¿no?, para coadyuvar al alcalde. Más o menos eso sería el resumen. En el departamento tenemos los subgobernadores, estamos hablando de los subgobernadores, que tenían, digamos, de apoyar también dentro de las provincias el tema de la ejecución presupuestaria y generar obras. Habíamos comentado que no se puede generar eso en la gobernación por el tema de los recursos económicos, no tienen plata. En el tema de la alcaldía, un poquito más de recursos por el tema de los impuestos que reciben, impuestos, ¿no? No solo de los bienes e inmuebles, ¿no? Casas y autos en términos simples, va a tener otras tasas por servicios que va, por ejemplo, tasas relacionadas al terminal, al uso de los baños, al alumbrado público, plazas. También va a haber algún impuesto por el tema del comercio informal o formal, ¿no?, que es las llamadas patentes, ¿no?, municipales. Entonces, ingresos el municipio. Todo eso lo va a disponer el órgano ejecutivo. Pueden ver en pantalla ahí municipal. Este consejo municipal, por ejemplo,
va a ser deliberante el que se va a encargar de la normativa. Normativa que tiene que aplicarse en todo el territorio municipal, en esta región, en todo caso, ¿no? Pero en pantalla dice con facultad deliberativa, facultad fiscalizadora y en el ámbito de sus competencias. Las mismas facultades y competencias del departamento, similares a la que tiene la región, hemos dicho, pero no tiene el caso de la región, recuerden, por favor, así se dan cuenta. En el órgano ejecutivo igual tiene la facultad ejecutiva y la facultad reglamentaria. Lo mismo pasa en el departamento. Entonces, esas mismas características van a tener todos los entes autónomos. Puede variar en el régimen y puede variar un poquito la forma de organización de la autonomía originaria. Eso como primer punto. Luego tenemos nosotros, en el tema de la autonomía, por ejemplo, el tema de su organización, por ejemplo, está en el artículo 283 de la Constitución Política del Estado, que nos dice cómo está organizado. Consejo municipal y un órgano ejecutivo que va a ser el alcalde, ¿no? Como tal, no necesita pues acceder a la autonomía, nace con la autonomía, es parte de sus propias características. En ese sentido, no existe ningún procedimiento para decir que un municipio no es autónomo. Entonces, en el momento de que se crea un municipio, ahí está implícito que consolida el tema de su autonomía. Por ejemplo, para ser candidato para ser como alcalde, mínimo por lo menos tendrán que tener los 21 años cumplidos hasta el día de la elección. Debe residido en esa jurisdicción 2 años antes de la elección. Entonces, esos son los dos más importantes que les va a habilitar. Obviamente hay otros requisitos establecidos por el departamento electoral. Ahí estaríamos hablando de la libreta de ser militar, en el caso de los varones, que es también muy importante, si no, no va a poder acceder a posturas. El cargo dura 5 años, hecho también a reelección, por una sola continua, ¿no? Hablando en el tema de la suplencia temporal, si el alcalde va a salir de viaje por algo de salud, temas familiares, personales, alguien tiene que suplir. ¿Quién estará? Estimas obviamente el alcalde de un vicealcalde, ¿no? Esa figura jurídica en el tema del municipio, en ese pues tiene alguien del Consejo Municipal, que generalmente pues por usos y costumbres, presidente del Consejo a veces, ¿no? O en su defecto es asumir, pues asumirá otra persona, digamos, pero una que sea del Consejo Municipal. Ahora, ser parte también del municipal, pues también pueden ser aquellas personas que cumplan 20 años. Tienen que cumplir 18 años hasta el día de la elección, muy importante, también 2 años, y obviamente en el caso de los varones el tema es el militar. Entonces, el tema de la resolución existe, ¿no? Aquí en el Ejecutivo, 21 del 8, 18 años. Hay jóvenes que son ya concejales, también hay alcaldes que han cumplido. Entonces, se está hablando bastante en el tema de los cargos para que participen la ciudadanía. ¿Me permite en un minutito, por favor? Tengo ¿ya?
Ahora sí, van a ver que estoy sufriendo cambios, pero no se salgan, vamos a ir continuando. Cuenta que no está pasando esas interrupciones. La verdad perjudican, pero no puedo hacer nada. Entonces, habíamos dicho entonces que pueden acceder al Consejo Municipal esas dos, ¿no? Bajo esos requisitos básicos que tendrían que asumirla, digamos, si uno de ustedes quiere presentarse. No es muy importante, ¿ya? Ahora, también puede existir en el caso de estas autoridades una renuncia, puede existir muerte, puede existir una, digamos, una incapacidad permanente para asumir el cargo. Entonces, también eso está establecido en la normativa. Entonces, si alguna de estas autoridades, por alguna de esas razones, algo, entonces, por ejemplo, del alcalde, en el caso del alcalde, pues, si no ha llegado a los 2 años y medio de gestión, a la mitad más uno de su gestión, entonces va a haber otra elección en ese municipio, se va a llamar una elección para que culmine la gestión municipal. Pero si esta persona ha pasado más de los 2 años y medio de gestión, ¿qué va a suceder? Entonces tiene que dar continuidad nomás a la gestión municipal y se va a dar, va a asumir una persona del consejo como titular de la alcaldía. Entonces se dan cuenta, eso es para llenar esos vacíos que pueden ser, que pueden existir, ya pues, a veces por el tema de muerte. Ha habido algunos alcaldes en la anterior gestión que han muerto por el tema del COVID, entonces hubo un accidente, entonces como faltaba ya no mucho tiempo y estaban en la conclusión, pues continúa y alguien del Consejo Municipal ha tomado su puesto. En el caso de los concejales estimados, no sabe muy bien que tiene pues sus suplentes, entonces tranquilamente a sus suplentes se los llama bajo un procedimiento que tengan obviamente en el Consejo Municipal, se los notificará la vez que corresponda, asumirá y le van a dar la alta correspondiente en el municipal. Entonces se va a trabajar de esa manera, ¿no? Entonces es muy importante que no vacío en el tema de estas autoridades, ¿no? Exista porque puede generar algún tipo de conflicto, digamos, dentro de la gestión municipal. Sirviendo. Vamos a ir viendo la autonomía indígena originaria, sin antes decirles, tal vez alguien tiene algo sobre el tema que hemos ido viendo, pero les he dicho que vamos a profundizar más adelante, ¿no? Vamos a profundizar bastante, pero si alguien tiene una consulta, pues puede hacerlo en este momento, estimados. ¿Alguien quiere plantear o quiere hacer algún comentario? Doctor, buenos días. No, no ve. Entonces, vamos. ¿Cómo? ¿Me escucha, doctor? Claro, claro, lo escuchamos. Una consulta, doctor. Acerca de la administración económica, cada municipio es el ingreso que tienen mayormente sobre el POA, ¿no es cierto? Y el POA es donde recibe de acuerdo a la población que tiene cada municipio. ¿Y cuánto más o menos por persona o por habitante recibe el POA? Eso es mi curiosidad o mi duda, doctor. Gracias. Ya. A ver, eso de los montos económicos puede ir variando cada gestión. Recordemos que el Estado, antes de cada gestión, hasta septiembre ya, septiembre, octubre, entre octubre y noviembre, a más tardar, ya está generando
los recursos económicos para la gestión que va a venir. Es decir, van a aprobar mediante ley el presupuesto general de la nación que se aprueba cada año. Ese presupuesto general de la nación, estimados, es una proyección de los ingresos que va a tener el Estado la siguiente gestión. Ahí van a tomar en cuenta exportaciones, importaciones, compras, impuestos, todo, y van a tomar aspectos como el tema del COVID, ¿no? Situaciones excepcionales que se están dando hoy en día. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? A partir de ese presupuesto puede haber una reducción y un incremento en los POAs, en los recursos que se a los municipios y a los departamentos. Entonces, por lo tanto, puede ir cambiando los montos económicos, estimado como en un año, digamos, puede ser que tengamos bastante ingreso del petróleo, tengamos bastante plata como hemos tenido hace unos 3 años, teníamos bastante, y más o menos estaba por persona en 150 a 200 bolivianos por persona, imagínense, anual. Después, cuando ha ido bajando el POA, pues eso ha reducido totalmente. Ahora ya tengo entendido que está a bolivianos, imagínense. Pero eso va a depender del presupuesto que hagan, ¿quién? Que van a hacer el tema del Tesoro General de la Nación. Puede cambiar para la gestión 2021, entonces va a ser difícil darle, digamos, un monto exacto de cuánto va a recibir usted por este año. Va a ser en base a lo que el Estado va a definir. Por eso muchos alcaldes, muchas autoridades están al pendiente, digamos, del tema del Tesoro, de la ley que aprueba el presupuesto general de la nación para gestiones, y ven entonces cuánto les va a tocar a los municipios. Dicen tanto, un 10%, 5%. Entonces, en plata los redondean, hacen un cálculo y reparten a los municipios cuánto población tenemos y hacen el presupuesto, ¿no? Entonces, van a ir proyectando. Entonces, no es algo fijo, estimado, puede ir variando desde los 100, 200, va a depender del monto que tenga de asignar. Había un año, en 2000, cuando estaba entrando Evo Morales, después de la crisis que se ha salido, estaba leyendo algunos artículos por ahí, pues el presupuesto inclusive llegó tan bajo que tenían un monto de 50 bolivianos por persona. Imagínense, hagan el cálculo en un municipio que tiene, digamos, apenas 100,000 personas. No va a llegar a ser mucho. Entonces, ahí está el problema. Por eso siempre en el tema de los censos, ¿no?, que vayan al municipio de origen, dicen. Eso también está mal, porque donde trabajamos, donde generamos nuestra actividad comercial, la perjudicando, y nos perjudicamos a nosotros porque no vemos que no genera desarrollo. Entonces llevamos a veces los recursos a los pueblos y comunidades en los cuales, pero nadie vive, nadie está, hay semejantes infraestructuras, pero ahí están apenas viviendo 100 personas, 200, ¿no? No sé, no, desde la realidad que está atravesando. Y ahora vamos a ir pasando a un título de la autonomía indígena originaria. Es un poco compleja y vamos a darla en 2 etapas. Hoy día vamos a ir hablando sobre su gestión, qué normativa la respalda, y la siguiente vamos a ir viendo sobre la jurisdicción en indígena originaria campesina. La jurisdicción me refiero a la aplicación de la justicia que tiene sus propias características. Bien, autonomía indígena originaria campesina, ¿no? Primero va a estar reconocida por la Constitución, y yo les decía, se va a basar en territorios ancestrales que han estado consolidados antes de la colonia, naciones que han vivido en esos territorios, entonces los que pueden acceder ¿a dónde? A la autonomía indígena originaria. Eso es uno. Pero esto está en la normativa. Esto se va a especificar aún más en ciertos procedimientos que tienen ya establecidos bajo el Viceministerio de Autonomías hoy en día, ¿no? Por ejemplo, de acceso a la autonomía indígena originaria campesina. Una
por ejemplo, acceso vía territorio indígena originario campesino. ¿Y a qué me refiero con acceso vía territorio indígena originario campesino? Significa que los territorios en los cuales pueda ubicarse una nación, un determinado pueblo, que tuviera la autonomía indígena originaria, tiene que estar totalmente pues saneado. Es decir, tiene que estar todo en orden la documentación. Y tienen que tener el título propietario, lo que llaman el famoso título de ejecutoriado, otorgado por el INSA, como propiedad colectiva de ese pueblo, nación, de esa comunidad o de ese territorio. ¿Qué les parece? Entonces, tienen que tener, pues, la documentación regularizada. Entonces, a partir de ello, si tienen en orden, te dice la normativa, demuestran el título propietario, entonces van a poder acceder a la autonomía indígena originaria a través de sus propias normativas, usos y costumbres. Podrán solicitar un apoyo técnico, por ejemplo, en el caso del Tribunal Departamental Electoral, para decirles, nosotros, por ejemplo, vamos a hacer la autonomía indígena originaria, ¿cómo? A través de unas elecciones, las que conocemos todos, los voto universal, ¿no? O puede ser, también queremos que verifiquen o den viabilidad a nuestra forma de elección, que puede ser en un ampliado, una asamblea, ya verán pues ellos cómo podrán ver. La ley da espacio para que tú decidas. Esa es una forma, ¿ya? Pero el procedimiento no termina así, porque sigue otros procedimientos más después de hacer eso. Nos vamos a quedar por este momento ahí, porque luego les voy a explicar a grandes rasgos cómo funciona. La otra vía de acceso a la autonomía indígena original campesina, estimados, será pues cuando un municipio ya totalmente establecido, quiera convertirse en una autonomía indígena original campesina. Entonces la podrán hacer pues mediante, ahí tendrían que activar lo que denominamos la iniciativa popular. Mediante una iniciativa popular van a consolidar sus referéndums y van a decir sí, más del 50% por si acaso tiene que ser, queremos la autonomía indígena originaria o no. Obviamente tampoco es así de fácil, ¿no? Mediante la iniciativa popular, porque tienen que tener un registro, por ejemplo, de un 30% de actas notariadas que estén avaladas por el órgano departamental, por el Tribunal Departamental Electoral. Será otro procedimiento que van a solicitar al órgano, van a ir al Tribunal Departamental Electoral, le van a decir, queremos nosotros iniciar la iniciativa popular para un referéndum, necesitamos asesoramiento técnico. Ellos les dirán el presupuesto, les dirán cómo harán, bajo esa lógica, entonces tendrán nomás que ir trabajando. Va a haber un poco de inversión de platita. 30% de ese municipio, imagínense que puede ser alto, tienen que llenar con actas y tienen que ser verificadas en el Tribunal Departamental, que esos datos, que esos registros no sean falsos, es decir, que esas personas viven en el lugar, esas personas están de forma continua y realizan sus actividades principales ahí. No es nomás ir de aquí a allá, firma. Puede ser que existen algunas casos, pero el Tribunal Departamental Electoral va a verificar de forma minuciosa esos aspectos, ¿ya? Una vez que se apruebe, digamos, en el municipio ese procedimiento, viene el referéndum, pues se va a aprobar y ya viene el otro procedimiento que es la elaboración del estatuto orgánico. Luego les voy a comentar sobre ese aspecto, ¿ya? La otra vía sería entonces acceso vía región. Es decir, puede ser que exista una región o un conjunto de municipios en un determinado departamento, pues que se quieran también convertirse en autonomía indígena originaria campesina. Entonces, estos 3 municipios, 4 municipios que tienen, pues, digamos, similares en lo que se refiere a cultura, cosmovisión, tienen que hacer también un procedimiento. Entonces, van a hacerlo también mediante referéndum. Todas esas regiones, esos 3 municipios o 4 municipios que pertenezcan a la región, solicitar al Tribunal Departamental y decidirán bajo voluntad. El principio de voluntariedad es el que está presente en este aspecto de la autonomía indígena originaria campesina. Entonces, el Tribunal llevará las elecciones
y si es si el 50% de ese lugar, de esa región, acepta, pues, bueno, van a ir y a convertirse en autonomía indígena originaria campesina. Vamos a ir precisando, entonces. 3 formas de volverse indígena originaria campesina. Como están viendo, no lo estoy poniendo en pantalla, no lo estoy poniendo, tal vez lo voy a poner en texto, pero también se va a valorar, ¿no? A ver, se toma en cuenta esos detalles estimados. Presumo que están tomando apuntes. 3 vías para acceder a la autonomía indígena original campesina. 1, acceso vía territorio indígena original campesino. Anótense, acceso vía territorio indígena original campesino implica que ellos tienen que tener saneada su territorio ancestral, registrado en el INSA como una propiedad colectiva y registrado que esa propiedad ha existido antes de la colonia. Ahí tiene que estar en el título ejecutorial. Eso es uno. La segunda forma es que sea vía acceso, se acceda a la autonomía indígena original campesina vía conversión del municipio. El municipio se convierte en autonomía indígena original campesina. Bajo el procedimiento que les digo, sería vía referéndum. El otro acceso sería vía región. Una región, como puede ser la del Gran Chaco, digamos que está vigente ahora, quiera convertirse en autonomía indígena originaria, pues lo va a hacer también vía referéndum. O en su defecto, 3 municipios que no son región, pero comparten esas características, se unen, digamos, aquí tenemos Pucarán y Laja y algo cerca más aquí, digamos, el Alto. Entonces, tenemos similares características, vamos, buscamos asesoramiento técnico, los procedimientos, queremos ser autonomía indígena original campesina, sin referéndum, ¿no ven? Eso es de forma genérica que les estoy dando el dato. Entonces, ¿qué en este aspecto? Escúchenme bien. En el caso de vía territorio indígena original campesino, se va a respetar su procedimiento. Ellos decidirán cómo van a decidir llegar a la autonomía indígena original campesina. En el caso de vía municipio, vía región, necesariamente tienen que ir a un referéndum. Ahí el 30% de la población van a solicitar mediante iniciativa popular y coordinar con el tribunal departamental. Los procedimientos varían si se dan cuenta. ¿Ya? Requisitos ahora. Una vez que estos, digamos, han aprobado bajo estas 3 formas, han decidido ir a la autonomía indígena original campesina, tienen que cumplir ciertos requisitos también, que son un poco complejos. ¿Cuáles serán? Pues, 1, tener el certificado de condición de territorio ancestral. Certificado de condición de territorio ancestral. Entonces, tienen que entrar que ese territorio ha sido ancestral. En primer lugar, en el caso de en el caso de si se van a convertir vía territorio indígena original campesino, vía municipio o vía región. Tienen que decir que esas regiones donde están y que quieren convertirse en autonomía indígena original campesina, pues ahí ha existido antes de la colonia. Entonces, tienen que conseguir una certificación. Les va a dar esa certificación, les va a dar pues el viceministerio de autonomías. Ahí tienen que solicitar. Nosotros queremos convertirnos hemos ganado el referéndum, sí, ahora me falta este requisito. Entonces el viceministerio les va a pedir, ya, yo les voy a dar este requisito, pero primero tráigame toda la relación que tengan en relación a su territorio. Sus títulos de propiedad, tráigame las planimetrías, tráigame, digamos, los primeros documentos que he tenido y documentos que ha existido antes de. ¿Se dan cuenta? Movimiento largo y por eso hasta la vida no se puede. Para muchos es muy duro, porque conseguir esos documentos va a ser pues muy difícil. Ahí tiene que asesorarles el viceministerio de autonomías, ¿no? Es una certificación de condición de territorio ancestral que tiene que darles el viceministerio de autonomías. Después, ¿no? Tienen que conseguir una especie de certificación si actualmente en ese territorio ancestral a partir del momento que solicitan. Tienen que demostrar que viven, que hacen sus actividades principales en ese lugar. Y todas esas personas que demuestran, va a haber inclusive va a haber técnicos que tienen que dar
esa solicitud. Entonces, para conseguir esa certificación, ese documento, pues, ya, es otro elemento que va a ser favorable y otro que les va a servir a que se conviertan en autonomía indígena originaria campesina. Después, el certificado de viabilidad, que es una certificación de viabilidad, ¿no? Es una que les va a otorgar el Ministerio de la Presidencia, ¿no? Para decir, evidentemente es un informe, sí, corresponde a este colectivo, a esta región, a este municipio, que convertirse en autonomía. Entonces, es un informe con el cual tienen que recomendar que han cumplido los requisitos y que se les va a autorizar la conversión a autonomía indígena originaria campesina, ¿no? Y el último requisito que también es importante, la decisión de acceso a la autonomía indígena originaria campesina. Esa decisión no había hecho a través del referéndum, entonces, ¿quién va a emitir el informe correspondiente a esa decisión? Pues, el departamental electoral. Otros requisitos fundamentales que cumplir, que evidentemente no son muy fáciles de cumplir. Una vez consigan todos esos datos, pues viene otro procedimiento. El procedimiento de consolidar su idea estatuyente, o constituyente, estatuyente, en el cual pues tienen que organizarse para estructurar la autonomía indígena originaria campesina. ¿Por qué digo reestructurar o estructurar? Reestructurar porque puede ser que el convirtiendo en autonomía originaria, entonces tiene sus instituciones, va a reestructurar, va a adecuar. No puede ser, pues, en la región también tiene sus instituciones, va a reestructurar, adecuar, una reingeniería de sus instituciones. Pero en el caso, por ejemplo, si se convierte en vía indígena original campesino, no necesitar reestructurar, empezar de cero, va a estructurar en base a lo que ya tenía, obviamente, de acuerdo a sus costumbres, ¿se dan cuenta? Entonces, la asamblea constituyente elegida en método popular o mediante sus procedimientos propios, ellos lo decidirán, pues va a consolidar esa asamblea. Ahí también tiene que haber asesoramiento del Tribunal Electoral, pues verá la población, la cantidad, y les va a decir el procedimiento. Les va a decir cuánto van a gastar. No es solo simplemente gasto económico, va a salir del Tribunal Departamental Electoral, no va a salir del Estado ni del Viceministerio de Economía de ellas. El gasto va a salir del municipio, si se está convirtiendo, el gasto saldrá de la región. En el caso del vía territorio, saldrá pues estimado de dónde. Va de o que tengan en ese municipio, en ese lugar. Entonces, también puede ser harto o poco, pero ya lo van a ir viendo ellos, porque llamar a elecciones para estatuir, hacer el tema del referéndum, el tema de los asuntos técnicos, es un poco complejo y que eso nomás cuesta platita, no sé cómo lo estaremos, pero no es lo más fácil. Hay que ir resolviendo todas las observaciones que tenemos. Cuando uno se empieza a pensar todo este movimiento, que cuando lo ves en la teoría, pues en la realidad es difícil conseguir documentos y es muy difícil también materializarlos, tener fotocopias. Tendrías que conseguir fotocopias legalizadas, algunos documentales. Es bastante el procedimiento para convertirse en una autonomía. Entonces, de todas formas, para que no este aspecto, voy a dar un breve resumen de las vías de acceso a la autonomía. Dos hojitas, entonces les voy a mandar ya vía WhatsApp, o les voy a informar. Este fin de semana va a estar. He tenido problemas en el tema de organizar los materiales y esto terminándose, pues, colocar todo. Entonces,
dar de forma organizada qué es lo que se va a avanzar, ¿ya? Entonces, se han ido dando hacer esto un poco complejo al momento de convertirse en un indígena originario campesino. Ahora, otro elemento que hay que también recordar en este aspecto es que el indígena originario pues no solo va a estar reconocido por nuestras reglas nacionales, va a estar reconocido por normativas internacionales que va a reconocer pues a las diferentes actividades. Comentar eso, mi pantalla, ustedes dicen, no, autonomía indígena originaria campesina, tiene la siguiente organización y la siguiente conversión, lo que les decía, ¿no? Vía territorio indígena campesino se puede ir cuando tienen su título en orden, su título muestre que ese territorio es una nación indígena originaria antes de la colonia, título ejecutoriado, y otros vía municipio, como les decía, y otros vía indígena originario campesino. Estas pueden convertirse en autonomías. ¿Qué facultades tendrán, estimado? Van a las facultades creativas. Institución como autonomía, como va a tener también ciertas atribuciones, facultades. Va a tener evidentemente un ejecutivo que es recursos económicos. Este ejecutivo obviamente tendrá el nombre de alcalde, no tendrá pues ejecutivo indígena originario campesino. A veces les dan su nombre característico, no dependiendo de su asamblea estatuyente. Y tendrá un legislativo de las normativas, se dan cuenta, tiene un ejecutivo y tiene un legislativo, igual que las otras autonomías. Por ejemplo, el legislativo, pueden ver, dice, ¿no? Va a tener deliberativas y horas legislativas, ¿no? El ejecutivo tendrá pues la reglamentaria activa y otra más que aparece ahí, pueden ver la jurisdicción. Esta facultad jurídica que la ve más como una facultad, pues se refiere a la administración de justicia dentro de esa jurisdicción, que puede tener propia institución que la pueden crear. Ellos pueden crear una institución de acuerdo a sus propias características, le darán un nombre, por ejemplo, les decimos magistrados, jueces, ellos le pueden dar otro nombre a estas autoridades que van a resolver los conflictos internos que tengan, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. También te dice, no simplemente vas a reconocer, pues, lo en el caso de la facultad jurisdiccional, solución de conflictos vía ahora van a conocer, es decir, que para hacer cosa juzgada en un momento determinado. Cuando, es decir, acuérdense, no tiene que ir contra ¿qué? Con fundamentales y que resolver de orden público, no pueden resolver violaciones, asesinatos obvios, ¿no? Que son de orden público, el tema de la corrupción, ¿no? Castigado también, entonces hay que ir analizando esos aspectos porque confunden a veces, ¿no? Yo pertenezco a una comunidad y voy a hacer mi justicia comunitaria, te dicen, ya, ha iniciado, usted autonomía indígena originaria, sí puede, no. Usted pertenece a un territorio indígena originario campesino, no, aquí sí, entonces, pues en esos casos, si seguimos a letra muerta lo que establece la normativa, pues no corresponde a ese tipo de solución, pero por la flexibilidad que se da en estos aspectos, pues se da nomás en la vida real, en nuestra realidad estatal, se da nomás a formas de resolución, aunque las autonomías no sean las. Sí, parte de nuestras cosas, pues no más, te dicen, y si es todo, no hay problema. Entonces, hay flexibilidad
en ese aspecto en el momento de administrar justicia en las comunidades. Entonces, eso tómenlo en cuenta a la hora de, por ahí un día, algunos de ustedes querer hacer el procedimiento, en principio, a una autonomía indígena. Ya por lo menos tiene idea de lo que hace, ¿no? Dice el Ministerio de el Tribunal Departamental Electoral, que deben tener sus procedimientos y ya saben que tienen que hacer referéndum, también saben en qué casos pueden convertirse. Por lo menos yo quiero que tengan idea, ¿no? A veces, y después ya nos podemos estar asesorando vía normativas, todo. Pues de este punto les decía, como indígena originaria campesina, está pues por varias normativas, ¿no? Varias normativas en el sentido de que es simplemente una creación actual de nuestra Constitución del 2009, si la Constitución lo ha ido creando, estaba pues el 169 de la OIT, pueden ver la pantalla, Declaración de las Naciones Unidas, ahí también, esas son pues supraestatales en el convenio, pues una norma nacional, las cuales han estado vigentes antes del 2009, ya desde el 1930, poquito más allá ya se hablaba del convenio 169, el reconocimiento a las diferentes colectivos que existen en los países y conocimiento a sus costumbres y a sus autoridades, declaración de las naciones igual. Entonces, hay bastante normativa, va a respaldar el día, ¿no? Entonces, hoy se han aumentado más de nuestra Constitución de supraestatales en lo que se refiere a la protección de derechos humanos. Pues las colectividades, es decir, los pueblos y naciones indígenas originarios, pues tienen también y se considera grupos que han estado relegados durante siglos por la sociedad y medios siglos porque desde la colonización de nuestra república pues han tenido pues maltratados en todos los discriminación, maltrato laboral, usted dice, favorecerlos más a ellos que a otros grupos. Evidentemente, es que se trata de aplicar la Constitución base con a estos objetivos, ¿no? Para que se generen normas especiales y de beneficio. Ahí el principio de, decíamos, igualdad, todo de la ley que sigue vigente. Ahora estaríamos hablando de la equidad, que también están de autonomías. Este principio de equidad que dice dar más a los que tienen menos, a que se nivelen con los demás. Una lógica así manejando y dar mejores condiciones, ¿no? Ese proceso puede ser bueno, puede ser malo, puede ser mal interpretado. Es que se trata de buscar mejores días para los pueblos y naciones, ¿no? Y para los diferentes ciudadanos. Yo les decía, la autonomía indígena originaria no se pueden hacer y deshacer quieran. Implica respeto a las diferentes formas de pensar. Pueden ser las personas que viven en las ciudades, en las áreas urbanas, ¿no? De diferentes costumbres y a veces lo malinterpretan. Eso, pues, si bien nosotros tenemos raíces aymaras, quechuas, no sé, tal vez ustedes son chapacos inclusive, pues, vivido en las ciudades, aunque no nos guste asimilar, pues hemos perdido algunas de nuestras costumbres, ni siquiera sabíamos hablar en la aymara bien, ¿no ven? Entonces, hay que haber el tema de la solidaridad, complementariedad, principios que están establecidos en la Constitución de Autonomías, nos complementamos todos. Pensemos igual o no pensemos, ¿no? Esa es la idea de la autonomía, que está en normativa, pero otra cosa que implica en la realidad, ¿no?
Ahí pueden ver un concepto más técnico que dice, ¿no? Las autonomías indígenas originarias, pues, son una manifestación institucional de una realidad indígena en el marco de una estado basada en la pluralidad económica, jurídica, política y cultural, cuya esencia es la determinación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Entonces, cuenta a estas indígenas originarias y usos y costumbres, las de sus autoridades, las formas de generar su economía, se las considera pues ya como verdaderas instituciones que son parte del Estado. No se las puede negar. Hay instituciones relacionadas a la economía, ya muchos ya hablan pues y la MICA, como les decía en la anterior clase, entonces son instituciones de tipo económica, instituciones de tipo social, se refiere a las organizaciones internas que tengan estas autonomías, instituciones jurídicas, por ejemplo, la resolución de conflictos, que pueden tener pues sus propias con sus nombres propios de estas autonomías, y la política de organización y que van a tener a sus... Entonces, se está reconociendo en todos los sentidos a estas autonomías indígenas originarias campesinas. Ya habíamos hablado, por ejemplo, bastante sobre las autonomías en otro sentido. Ahora estamos hablando de la autonomía indígena original campesina, que para muchos puede ser que tenga mayores beneficios. Otros, entonces, ya verá el análisis, pues, nos conviene o no nos conviene, ¿no? Es una manera de comentario. Ahí pueden ver en el primer párrafo, dice la autonomía indígena original campesina está guiada por el derecho a la libre determinación. Implicará ahí, pueden ver, autogobierno, administraciones, reconocimiento de sus autoridades y sus procedimientos. ¿Se dan cuenta? Es decir, que se les dé vía libre en ciertos términos para que puedan organizarse para que recuperar su cultura, sus formas de pensar, sus instituciones. Pero eso no implica que pues estén al margen de la Constitución y otras normativas más. Al contrario, simplemente, como lo dice, es complementaria, nos van a complementar al Estado que queremos. Si antes han sido delegados, hoy día tienen que complementar a las instituciones estatales. Entonces, a eso se refiere con el tema de la libre determinación, pero que puede tener también, puede ser interpretado de una forma más amplia también. Libre determinación podríamos entenderla también como la revalorización de derechos colectivos, no solo individuales, sino colectivos. Entonces se respeta también a las formas de resolución de conflictos. Hay que dejar que se resuelvan ellos y nos esperemos los en términos simples. Entonces puede ser para muchos de una manera positiva, pero lo ideal para nosotros siempre es tratar de comprender desde el punto de vista jurídico, porque a eso estamos encaminados. Yo desde el punto de vista jurídico, en cierta medida, pues la libre determinación está a consolidar el bien de las personas de esa jurisdicción territorial. Vamos a hablar también de las que tienen, ¿no? Delimitadores reglamentarias. Entonces, es muy importante el tema de la deliberación. Complementa una sentencia constitucional en el texto que les voy a dar. Miren, deliberación, por ejemplo, se dice que ha existido en las comunidades antes de que nosotros les demos, digamos, cierta formalidad en la ley. Las comunidades, te dicen, por sus formas de análisis,
siempre se reunían en asambleas, en ampliadas. Y ellos conocen mejor que la deliberación, debaten, pelean, analizan, reflexionan sobre determinados temas y han consolidado, te dice, mejor la deliberación que nosotros. Al final, ¿no?, de estos ampliados, que dicen, hasta pelea, puede haber hasta conflictos, ¿no ve?, por posiciones encontradas sobre un determinado tema, pues a una conclusión, y pues va a ser motivo de unión y va a ser motivo de compartimiento, ¿no? Esa es la deliberación de las áreas rurales. No sé, alguien ha ido a una asamblea, pueden pelearse, claro, en casos extremos se pelean y ahí termina, pero en la mayoría de los casos debaten, sacan una conclusión y al final pues empiezan a compartir todos con todos, ustedes dicen, ¿no? Entonces son ellos los que mejor deliberación te dicen, ¿no? Y eso nosotros pues a nuestras instituciones, principalmente al legislar, deliberar, debatir pros y contras. Ahí, por ejemplo, no solo los pros y contras en el tema indígena original campesino. No, vamos a reflexionar, no solo lo bueno y lo malo, vamos a reflexionar sobre efectos, causas, y va a afectar la vida de nuestra comunidad, mejorar la vida de nuestra comunidad, ¿no? Hacen pues muy importante el tema de la deliberación y la deliberación, el tema de las original campesina. Ahí viene la legislación. Entonces, también porque recuerden, toman conclusiones y a veces a partir de esas conclusiones sacan ideas para nuevas normativas y restringir ciertas formas de conducta. Eso también está en las comunidades, en las asambleas generales, te dicen. Entonces, a partir de sus usos y costumbres, pues se va a ir generando normativas, porque cuando deliberan, también las resoluciones de conflictos o decisiones tomadas antes y que habían tomado los padres. Por lo tanto, la legislación va a ser producto de esos tipos de reflexión. Entonces, también una legislación de consenso que no va a necesitar ni una socialización, porque ya se ha ido durante la deliberación. Cuenta que es muy diferente el análisis y la percepción que se le da en el caso de la autonomía indígena original campesina. El tema de la fiscalización, ¿no? Pueden ver ahí hace 22 que se ve casi lo mismo, ¿no? La fiscalización, miembros de las comunidades desde tiempos ancestrales, te decían, cuando deliberaban, cuando trataban los temas, pues al mismo tiempo estaban fiscalizando, preguntaban del por qué, de qué, en qué se habían hecho, qué pasa en el futuro, ¿no? Hay el tema de la fiscalización, entonces también hay antes, y entonces los que nos tendrían que enseñar, eso lo dicen, ¿no?, una sentencia constitucional, y es referente para las autoridades y de las entidades autónomas. Entonces, hay que tomar en cuenta, tiene otro tipo de percepción, si se dan cuenta, de la forma de generar sus propias normativas. Ahora, lo pueden ver aquí en el tema de la administración de justicia en pantalla. El Tribunal Constitucional Nacional señaló que la administración de justicia, más que una facultad de la autonomía indígena, es una competencia de la misma. Entonces, no se está haciendo nada, no se le está otorgando, pues ellos ya administraban la justicia desde antes, y esa justicia pues restauradora, no ha sido pues sancionatoria, ha sido restauradora y ha buscado siempre la unidad de la comunidad. Entonces, esa mal llamada justicia comunitaria pues ha sido muy criticada al momento de hacer las interpretaciones relacionadas a la administración de justicia en la autonomía. No es pues a matar, no, es a corregir, te dice, corregir
actitud, ese acto que tiene la persona, ¿no? Que vuelva al seno del pueblo con sus principios que tenía. Esa es la idea, ¿no? Es una justicia restaurativa, te dicen. Entonces, hay que ir analizando. Algunos no comparten porque hablan también de que es evidente también, por ejemplo, hay pueblos, hay comunidades en las cuales sancionaba bastante, ¿no? El robo, incluso usaban en las comunidades. No simplemente hay en ciertas pues bases sancionadoras terminan pues en la, ¿no? En la de ese miembro, ¿no? De la comunidad. Hay que excluirlo, ¿no? Entonces, va a estar un poquito de debate, pero ya hay una posición desde el punto de vista jurídico que es restaurativa. Entonces, la administración de justicia les pertenece a ellos y por lo tanto hay que respetar esa, ¿no? Esa forma de administrar su justicia. Ahí viene pues la aplicación y el cumplimiento del principio de la pluralidad que les decía, diferentes formas de organizar cada comunidad, inclusive dentro de los animales, pues cada comunidad puede tener diferentes usos y costumbres que otras comunidades animales, ¿se dan cuenta? Entonces, pues, ahí se tiene que ver esos diferentes sistemas jurídicos en la resolución de determinados casos. Reitero, no en que vulneren derechos fundamentales, no en casos de delitos de orden público. Son las antes, por favor, en cuenta y recuérdense. Ahí hay otro puntito que hace relacionado, por ejemplo, a los ámbitos de vigencia de la jurisdicción indígena originario campesino. Por ahora vamos a quedar ahí porque me gustaría hablar con ejemplos de estos aspectos y un poquito de, tal vez van a preguntar algunos que otros, entonces la voy a parar ahí y la siguiente clase vamos a hablar sobre el ámbito de vigencia. ¿En qué momento aplicar la justicia comunitaria de ciertos requisitos? Muy genérico, pues la ley deslinde jurídica ciertos requisitos, elementos, pero me gustaría, por ejemplo, complementar esta partecita con un breve análisis de algún casito que les quiero plantear. Entonces, por eso lo voy a dejar ahí. ¿Alguien tiene alguna consulta puesta? Y para terminar, por favor, la sesión del día tengo que estar en la unidad a las 12, ¿no? Pero no quiero faltarme con ustedes, muchachos. Quiero aprovechar el tiempo posible, no nos perjudiquemos, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna consulta? Hola, hola. Ya. Entonces, hoy día vamos a cerrar la sesión, unos 20. Nos vemos en clase. Estén atentos, les voy a pasar mediante WhatsApp algún textito o lo leen. Quiero que participen, pregunten, ¿no? Y generen interacción entre nosotros. No simplemente yo tengo que estar hablando bien, todos voy a dar los parámetros que respondan y ustedes también tal vez han tenido experiencia en alguna comunidad, porque con algún lugar, entonces analizarlo, ¿no? Puede tener una realidad o puede ser requerir más análisis de la realidad en el ámbito político. Entonces, no habiendo más, nos vemos la siguiente. Dios, ya vayan al día, ¿ya? Doctor, buen día. ¿Va a consultar? Sí, doctor. Doctor, ¿me escucha? Sí. ¿Cómo funciona la jurisdicción indígena originaria campesina, doctor?
Creo que tu pregunta está de cómo funciona, a qué te refieres, cómo existe procedimientos de una organización interna, les decía. Y justo vamos a hablar de la siguiente clase, porque me voy a extender bastante en ese aspecto. No es porque no sepa, porque acaso, claro, cuida que me digan, no, simplemente por el tema de que tengo que ir a la universidad, y es amplio, sé que la siguiente semana vamos a debatir bastante, y van a ver la elección y qué debe haber requisito. Vamos a ver, por ejemplo, aquí Richard, por ejemplo, digamos, la comunidad comete un delito, hace un hurto, digamos, de ganado, pero él es de la, se le aplica, ¿no?, la jurisdicción indígena original campesina, pero por ahí él, por ejemplo, el tema de la resolución de conflictos aplican en el tema de la sucesión hereditaria. Por ejemplo, hay comunidades, por ejemplo, muere el padre y deja a su esposa con los hijos y dicen, no, en esa de la comunidad le hemos dado a él, no le hemos dado a él, corresponde a ese tipo de situaciones. Entonces, va a haber esos casos que vamos a analizar, no se preocupe. Y la siguiente vamos a ir hablando bastante sobre cómo, como usted dice, funciona. La pregunta sería, ¿cómo se estructura la, ¿no?, indígena originaria campesina y cómo se va a ir aplicando dentro del contexto? Ahí tendríamos que decir, ¿cómo es el procedimiento? Eso lo entendí. Ya, hoy día vamos a ir quedando en eso, estimados compañeros. Nos vemos la siguiente clase. Que un buen almuerzo y tengan mucho, muchachos. Bueno, hasta luego, doctor, un placer. Hasta luego.